No, sí, eso. Ya escucha. Bueno, ongi etorri guztioi eta eskerrik asko etortagatik. Bueno, gurekin daukagu gaur Carlos Taibo, pertsona hori ikusten dut dela beharrezkoa aurkeztea, baina bueno, edozein kasutan nik egingo dut, ze horretarako etorri naiz. Bueno, pertsona hau, bueno, zientzia politika erretiratuta dagoen irakasle bada, libertarioa, betidanik. Aspalditik hainbat gizarte mugimendutan sartuta dago, konprometituta, eta adibidez ona etorri da musutako, ez dugu ezer ordain, ezer jaso, ona etorteagatik, bai? Egiten da militantziagatik. Orduan, bueno, gauza gitzi esateko, baina, bueno, batez bera esperientzia handia dauka Errepublikaren Sobietiketan eta krisialdi ekologikoetan, bai? Eta liburu asko idatzi ditu, eta hien artean batzu dauzkagu hor, eta prezioa da 10 euro edo 5 eurotan, eta bueno, gero bukatzen duenean, gure baduzue, erosteko libururen bat, bale? Bueno, gauza gitzi daukagu komentatzeko, bueno, orain beste Javi ere komentatuko du pixkat posa bera gaztelaniaz, eta ja bezpena egingo du, eta besterik gabe, Carlos Taibori emango diogu bere hautzak, ¿vale? Vale, eskerrik asko etortzeagatik. Bueno, básicamente lo que ha dicho Javi, recalcar que Carlos tiene un compromiso con esto, que nosotros le traemos todos los años, que se viene gratis, que viene en bus, que se queda en casa, que no sé qué, no sé cuántos, que seguro que luego nos vamos a tomar algo después de la charla y hay ocasión para preguntarle también en un ambiente así como más tranquilo. Y nada, él sabía lo que venía gratis, este no era él es especialista en el tema de las repúblicas exsoviéticas y en el tema de la crisis ecológica y el colapso. Y pues nada, viene un poco a contarnos un poco de geopolítica y el tema de Ucrania, así que os dejo con él, que es lo interesante. Vamos a pasar una hoja para que quien quiera apunte el correo, para que le mandemos información de actividades que hagamos en el futuro. Si lo apuntáis con mayúsculas, más fácil para luego verlo, ¿vale? Venga, pues me paso por aquí. Y otra cosita, vamos a grabar la charla, pero la cámara tiene un plano fijo que solamente se le ve a él. Sin embargo, cuando hagáis preguntas, se va a escuchar vuestra voz en el vídeo. Lo digo por si alguien tiene problemas, bueno, nos dice y podemos apagarlo, pero vamos, que no va a salir la cara de nadie. Pues muchas gracias por la invitación, a Lumaltic, también a los amigos y amigas de Iurreta por acogernos hoy aquí. Supongo que a estas alturas no tiene mucho sentido que intente asumir una tarea que hace 3 años sí que lo hubiera tenido, la de explicar los orígenes y las causas del conflicto ucraniano. Yo debo dejar claro desde el principio que entiendo que no hay ninguna justificación de la intervención militar rusa en Ucrania, pero me interesa subrayar al mismo tiempo que esa intervención no sale de la nada y que al respecto la responsabilidad de las potencias occidentales me parece difícilmente rebajable. Y este es un hilo conductor que, como veréis, va a seguir buena parte de las observaciones que voy a formular a continuación. ¿Cuál es la primera de esas observaciones? Entiendo que esto que voy a decir ahora, en circunstancias normales debería ir al final, pero por razones que supongo son obvias, prefiero hablar al principio del tratamiento que nuestros medios de incomunicación han dispensado a la guerra ucraniana. Si tengo que resumirlo, desde mi perspectiva, de forma rápida, hablaré en primer lugar de censura, de aquellas opiniones que se han atrevido a sugerir que las potencias occidentales tienen su responsabilidad en la gestación de este conflicto. En segundo lugar, de maniqueísmo. Parece que el discurso dominante identifica un ejército asesino, el ruso, y del otro lado de la línea de frente un grupo de monjitas. No conozco ningún conflicto bélico que se ajuste a esta descripción. Y en fin, de una ascendente rusofobia que en determinados circuitos ha recibido como respuesta una no menos inquietante ucraniofobia. Si en estas condiciones ha llegado razonablemente vivo algún debate, ahí estaban los tertulianos para aniquilarlo. ¿Cuántas veces no habré tenido la oportunidad de observar cómo en un plató de televisión en el que hay 4 tertulianos, el acuerdo con respecto a lo de Ucrania es abrumador? No se expresa ninguna disensión de ningún tipo. Probablemente sabéis que el máximo experto español en Ucrania
ha oficiado durante mucho tiempo como presidente de Cantabria. Me refiero al señor Revilla, algo que creo que retrata bien la miseria del escenario en el que estamos. Me vais a permitir que recupere un par de anécdotas que creo que beben de lo que acabo de decir. ¿Cuál es la primera? En el mes de marzo de 2022, cuando se inició la guerra, un buen día recibí un mensaje de un periodista que trabajaba en La Sexta y que me proponía grabar la mañana siguiente una entrevista sobre el papel de Bielorrusia. Bielorrusia es en buena medida la frontera septentrional de Ucrania en la guerra ucraniana. Yo le respondí que no podía ser. Decidí al principio del conflicto no conceder entrevistas a los medios. Un par de horas después llegó un segundo mensaje del mismo periodista que me preguntaba si la entrevista se podría realizar 2 días después. Le respondí de nuevo que no, y llegó un tercero para 3 días después. Y yo debo confesaros que en ese momento ya estallé. Y le respondí con cajas un poco destempladas que entendía que en La Sexta tenían suficientes expertos para lidiar con la guerra de Ucrania, como es el caso de Miguel Ángel Revilla, de José Bono, de José Sacristán o de Cristina Almeida. El hombre reaccionó y me envió un mensaje largo y meditado que revelaba que tonto no era y que tenía sus fundamentos. Me explicaba que sabía qué es lo que estaba haciendo. Intentaban buscar una voz moderadamente disidente, pero obligaban a esa voz disidente a hablar de una materia, el papel de Bielorrusia en la guerra de Ucrania, que cancelaba en los hechos sus posibilidades de disentir. Unas semanas después, en vísperas de la cumbre que la OTAN celebró en Madrid, finales de junio de 2022, recibí otro mensaje, ahora del otro lado de la trinchera. Una periodista de la principal agencia de noticias rusa, TASS, me proponía una entrevista, que en este caso lo era, sobre la OTAN. Yo hubiera aceptado la entrevista si se hubieran agregado algunas preguntas sobre el papel de Rusia en la gestación del conflicto, pero esto obviamente no interesaba a la agencia TASS. ¿Qué intento transmitiros de la mano de esta anécdota? Bueno, aquí lo que se piden son adhesiones plenas. Y quien disiente en algo, en mayor o menor medida, no interesa. Propongo el segundo ejemplo que anunciaba. Supongo que todo el mundo sabe quién es José Bono, el expresidente castellano-manchego, exministro de Defensa español. No tengo ninguna sintonía ideológica con Bono, pero no me cuesta trabajo reconocer que es una persona que se expresa de manera fluida, que tiene dotes de comunicación. Bono ha sido objeto de un sinfín de entrevistas en aquel programa decrépito que se llamaba La Sexta Noche. Doy por descontado que las entrevistas estaban pactadas, que el entrevistado sabía qué le iban a preguntar. Pero no penséis que veo yo mucho ese programa. Circunstancias azarosas de la vida, me tocó contemplar un trecho de una de esas entrevistas. Y supongo que el periodista inopinadamente introdujo una pregunta que no estaba prevista. Le dijo: señor Bono, ¿qué piensa usted de lo que está ocurriendo ahora en Ucrania? Y Bono, que repito, es una persona que se comunica bien, entró en una plena zozobra verbal. ¿Por qué? Porque sabía que lo que iba a decir no era políticamente correcto. Explicó que cuando era ministro de Defensa español se había entrevistado varias veces con el ministro de Asuntos Exteriores de la Federación Rusa, el señor Lavrov, sigue siendo el ministro de Asuntos Exteriores, y que Lavrov una y otra vez le había explicado que su país era objeto de ningunamiento, de marginación, era condenado permanentemente a un ejercicio de alejamiento con respecto a los foros de discusión y que eso no podía conducir a ningún buen escenario. Y Bono confesó que entendió que al ministro de Asuntos Exteriores ruso no le faltaba razón. Probablemente no la tenía toda, pero no le faltaba razón. Esto era un torpedo en la línea de flotación de lo que nos han contado nuestros medios de comunicación, incluido, por supuesto, La Sexta. Segunda observación que quiero haceros. En 2021, hace 4 años, el presidente ruso Vladimir Putin firmó un texto en el que terciaba sobre la condición de la Ucrania contemporánea. Digo que firmó un texto porque el artículo en cuestión era suficientemente complejo
como para que uno tuviese que imaginar que había sido redactado por historiadores profesionales. Entendedme bien, Putin no es tonto, pero la altura intelectual del texto creo que escapaba a sus capacidades. Hay quien ha sostenido que en ese artículo Putin discutía el derecho de Ucrania a existir. Me parece que no era así. Lo que discutía era las fronteras de la República de Ucrania. Y al respecto llamaba la atención singularmente sobre el hecho de que en 3 momentos precisos de la historia de la vieja Unión Soviética se habían tomado decisiones que, a los ojos de Putin y de los autores del texto, no habían sido afortunadas. El primer momento se había registrado en 1922, cuando surgió jurídicamente, al calor de una constitución, la Unión Soviética. Entonces Ucrania recibió buena parte de las tierras de lo que hoy entendemos que es el oriente de la República. Para entendernos, y si tengo que ser más preciso, los oblasti, los departamentos de Lugansk, de Donetsk, de Zaporizhia y de Kherson. El segundo momento importante se registró en 1945. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, la República Soviética de Ucrania recibió territorios que 30 años antes habían formado parte del Imperio Austrohúngaro. Esta recepción no tiene mayores consecuencias en términos de los debates contemporáneos. La tercera fecha decisiva cobró cuerpo en 1954. Permitidme que retrate lo ocurrido de manera irónica. El máximo dirigente soviético del momento, Nikita Khrushchev, se levantó una mañana de buen humor y decidió que para celebrar el 300 aniversario de la alianza histórica entre Rusia y Ucrania correspondía regalarle la península de Crimea, en el norte del Mar Negro, a Ucrania. Hasta entonces, Crimea formaba parte de la Federación Rusa en el organigrama de la Unión Soviética y a partir de ese año se integró en Ucrania. Khrushchev, claro, no era consciente de que la Unión Soviética podía desaparecer en algún momento. Bien sabéis que esto sucedió en 1991 y a partir de entonces nos encontramos con que una península con clara mayoría de población rusa está integrada, sin embargo, o estaba en la República de Ucrania. Permitidme que concentre mi atención en la tercera y en la primera fecha que acabo de invocar. La percepción oficial rusa plasmada en ese artículo sugiere que los rusos son clara mayoría de la población de Crimea y configuran los habitantes naturales de la República. Bien podéis intuir que poner de por medio el término habitantes naturales es generar una discusión muy agria. Quiero recordaros, sin embargo, que hasta finales del siglo XIX el grupo étnico mayoritario en Crimea lo configuraban los llamados tártaros de Crimea. Y parece evidente que el hecho de que fuesen perdiendo peso demográfico en la península mucho le debió a la lógica imperial rusa. En cualquier caso, nadie ha sostenido nunca que en Crimea ha habido una mayoría de población ucraniana. Los ucranianos han sido una escueta minoría de la población siempre. Voy al primero de los escenarios, el de 1922. En el texto que estoy glosando, Putin afirma que la llegada masiva de poblaciones rusas al oriente ucraniano se produjo de manera pacífica, tranquila, neutra. Habitantes de otras provincias rusas decidieron aposentarse en la Ucrania oriental. De nuevo me temo que la descripción es discutible. Por detrás estaba una vez más la lógica imperial rusa que trazaba proyectos demográficos encaminados a alterar las realidades más o menos naturales. Los censos elaborados en Ucrania antes de la crisis de 2014 revelan que en ninguno de esos 4 departamentos que mencioné antes había una mayoría de población rusa. Es verdad que había una mayoría de hablantes de ruso, pero muchos de esos hablantes de ruso se autodescribían como ucranianos. Claro, estos datos merecen ser discutidos hoy, pero infelizmente no podemos hacerlo porque no disponemos de información estadística solvente. Cabe intuir, sin embargo, que cuando Ucrania se independiza en 1991, se configura un proceso de construcción de un Estado-nación y mucha gente se autodescribe como ucraniano,
gente que hoy probablemente no lo haría. Pero, de nuevo, debo subrayar que no podemos afirmar nada de manera fidedigna al respecto. En 1992 visitó Madrid el ministro de Asuntos Exteriores de la Ucrania recién independizada. Pronunció una conferencia pública a la que yo acudí. El meollo de esa conferencia era la idea de que la Ucrania independiente se había configurado como tal en virtud de un rechazo expreso de toda la legislación de un Estado autoritario como era la Unión Soviética de antaño. En el debate posterior, como probablemente era inevitable, alguien le preguntó por Crimea. Se limitó a señalar, el ministro de Asuntos Exteriores ucraniano, que la Constitución en vigor en su país no reconocía el principio de libre determinación, con lo cual nada había que hablar en relación con Crimea. ¡Ay, qué caramba! Se rechazaba toda la legislación autoritaria de la Unión Soviética de antaño, excepto la decisión caprichosa y autoritaria donde las haya de Nikita Khrushchev de regalarle Crimea a Ucrania. ¿Qué conclusión quiero extraer? En lo que respecta a la discusión territorial, las partes enfrentadas tienen argumentos interesantes que esgrimir. Argumentos que en muchas ocasiones se exhiben también hendiduras. Si fuesen gentes entregadas a una posición de diálogo, estos problemas se resolverían rápidamente. Pero bien sabéis que no es este el escenario, con lo cual, más bien parece que lo que está llamado a ocurrir es que se enquisten los problemas. Tercera observación que quiero haceros. Me interesa muy mucho subrayar que, a mi entender, en los últimos 35 años, desde el momento de su independencia, Rusia lo ha probado todo, o casi todo, en su relación con el mundo occidental. Y entre lo que ha probado ha estado la búsqueda de una relación fluida, civilizada, cortés, que en algunos casos ha llegado a ser francamente sumisa. Esto que describo ahora me parece que se ha abierto camino en dos etapas razonablemente largas. Entre 1991 y 1999, con Boris Yeltsin en cabeza de la Federación Rusa, y de nuevo entre 2000 y 2007, con Vladimir Putin en la presidencia del país. Voy a concentrar la mirada en esta segunda etapa. En la tarde del 11 de septiembre de 2001, el día de los atentados de Nueva York y de Washington, el ya entonces presidente ruso, Vladimir Putin, ofreció un cálido respaldo a las medidas supuestamente antiterroristas que se aprestaba a desplegar su homólogo norteamericano del momento, George Bush hijo. Ese respaldo se materializó primero en un franco apoyo de Rusia a la intervención militar de Estados Unidos en Afganistán en el propio otoño de 2001. 2 años después, asumió la forma de un silencio connivente de Moscú ante una segunda intervención militar estadounidense, como recordaréis, en este caso, en Irak. Tiene sentido que me pregunte qué fue lo que Rusia recibió a cambio de lo que, repito, en un caso, Afganistán, fue un franco respaldo a la intervención estadounidense y en otro, Irak, asumió la forma de un apoyo connivente, legitimador a otra intervención militar norteamericana. Nada más sencillo que responder a esta pregunta. Absolutamente nada. Estados Unidos mantuvo en vigor el programa del escudo antimisiles, que en una de sus dimensiones fundamentales obedecía al propósito de reducir la capacidad disuasoria de los arsenales nucleares ruso y chino. Estados Unidos se negó a desmantelar las bases, teóricamente provisionales, que había perfilado en el Cáucaso y en el Asia Central en el otoño de 2001 para sacar adelante la intervención militar en Afganistán. Estados Unidos no pestañeó a la hora de apoyar una nueva ampliación de la OTAN que en este caso pasó a beneficiar a 3 repúblicas exsoviéticas, las 3 repúblicas del Báltico. Estados Unidos no dudó en respaldar las llamadas revoluciones de colores que auparon al poder a gobiernos más bien hostiles hacia Rusia en países como Georgia, Ucrania y Kirguistán. En fin, no consta que en momento alguno Estados Unidos concediese a Rusia un trato comercial de privilegio.
Me temo que en estas condiciones a Moscú no le quedaba más remedio que romper la baraja. Sospecho que una parte del Putin de estas horas tiene su origen en esto que os estoy contando. He dicho una parte del Putin de estas horas porque debo ser prudente. Obviamente los procesos son más complejos, pero Rusia vio como su docilidad, su colaboración activa con el mundo occidental y singularmente con Estados Unidos era objeto, me remito a las declaraciones de Lavrov que invoqué antes, de un franco ninguneamiento. Cuarta observación que quiero haceros. Sabéis, a buen seguro, que un elemento central de la propaganda oficial rusa en relación con Ucrania es el que sugiere que Ucrania es un país que ha experimentado en los últimos años una creciente nazificación. Esta descripción entiendo que es una simplificación. Ucrania es un país complejo, de tal manera que describirlo conforme a un único código es equivocarse. Es verdad que las fuerzas de extrema derecha tienen una presencia notable en muchos de los estamentos de poder de la República de Ucrania y singularmente en las Fuerzas Armadas. Pero, por proponer un argumento de contrapeso, según la Convención, en el Parlamento ucraniano todavía en vigor, se han cancelado las elecciones que debían haberse celebrado hace un par de años, no toma asiento ningún diputado de extrema derecha. Admito que el argumento es discutible porque la determinación de lo que entendemos por tal lo puede ser también. En este caso me interesa más prestar atención a lo que ocurre del otro lado de la trinchera. Si tengo que describir rápidamente lo que yo entiendo que es la Rusia putiniana, hablaré de un país marcado por un nacionalismo que a menudo tiene una base étnica, inmerso en una franca defensa de los valores tradicionales, de la familia y de la Iglesia ortodoxa, castigado por el universo de los llamados oligarcas, profundamente desigual en su configuración, empeñado en una represión sistemática de cualquier tipo de oposición y, en fin, inmerso en una pulsión imperial militar que tiene consecuencias en los ámbitos más diversos. Que un Estado que se ajusta al perfil que yo acabo de mal retratar pretenda presentar su candidatura para acabar con la nazificación de Ucrania me parece que no puede ser sino una ironía. Habría que preguntarse si no hay un proceso activo de nazificación en la propia Federación Rusa. No olvidéis, por lo demás, que Rusia es un imperio que se autoatribuye derechos de injerencia y de intervención en aquellos territorios que estima le corresponden. Lo digo de otra manera. Alguien podría preguntar, bueno, Carlos, si no se hubiesen registrado esas provocaciones occidentales, ¿podríamos descartar por completo que Rusia hubiese intervenido en Ucrania? No. Me limitaré a señalar que esa intervención sería mucho más difícil de explicar y mucho menos probable. Pero, en fin, cuando hay un imperio de por medio, las cosas nos emplazan ante escenarios a menudo imprevisibles. Quinta observación que quiero haceros. Hace 3 años, en las redes sociales, una persona que firmaba con su nombre y que se expresaba con corrección, sabéis que no son rasgos muy comunes, introdujo un comentario que por el lugar en el que lo había colocado se refería a mi persona. Mal que bien el comentario decía: quienes estáis en la izquierda dedicáis, en relación con la guerra de Ucrania, el 80% de vuestro tiempo a hablar de la OTAN, cuando la guerra de Ucrania reclama consideración de otras muchas discusiones. No me costó trabajo reconocer que tenía una parte de razón. Es verdad que yo dedico mucho tiempo a discutir sobre la OTAN. No el 80%, como estáis viendo, pero en cualquier caso mucho tiempo. ¿Por qué? Porque es una materia proscrita por nuestros medios de comunicación. No se puede sugerir que la OTAN es responsable principal de esta situación de tensión en Ucrania, en Irán, en Palestina, en el Sáhara Occidental. Si tengo que resumir de manera rápida mi percepción de lo que significa la OTAN en relación con la guerra de Ucrania, en primer lugar señalaré que es baluarte fundamental de una operación de cerco sobre Rusia
que a lo largo de los últimos 35 años se ha materializado en la incorporación a la Alianza Atlántica de 14 estados de la Europa Central y Oriental y en el establecimiento de un reguero de bases militares en torno a Rusia. Sabéis probablemente que a principios de la década de 1990 las principales cancillerías occidentales se comprometieron verbalmente a que la OTAN no experimentaría ninguna ampliación en la Europa Central Oriental. Muchas veces me he preguntado qué ocurriría si en Canadá y en México llegasen al gobierno fuerzas políticas hostiles a Estados Unidos, que anunciasen su designio de colocar esos dos países en una alianza militar enemiga de la Casa Blanca. ¿Pensáis que la reacción norteamericana sería más tranquila, benigna, suave que la impresentable reacción de la Rusia putiniana? En segundo lugar, me parece que la OTAN es un elemento central en el despliegue de un activo proyecto de tercermundización de todas las relaciones en buena parte de la Europa Central y Oriental. Si alguien se pregunta, fanfarria retórica aparte, ¿qué es lo que nuestros empresarios buscan en ese espacio geográfico? Responderé que buscan una mano de obra barata que explotar, materias primas razonablemente golosas y mercados mal que bien prometedores. Ni siquiera en este caso la OTAN puede presumir de su condición de alianza militar de estados democráticos. Debo recordaros que la dictadura portuguesa de Oliveira Salazar, coetánea del franquismo, fue un estado miembro de la OTAN. Lo fue también otra dictadura, la de los coroneles en Grecia. Lo es hoy la Hungría del señor Orbán, o lo es, y este caso me parece singularmente llamativo, la Turquía de Erdogan, responsable de un genocidio en toda regla en el Kurdistán. En fin, por dejarlo ahí, la OTAN, desde mi punto de vista, es responsable principal de la entronización de códigos de doble moral que invitan a tratar de manera diferente a los amigos y a los enemigos, a los poderosos y a los débiles. A buen seguro que recordáis que hace 3 años se decidió que los deportistas rusos no deberían participar en las competiciones internacionales. Bueno, algunos nos preguntamos por qué no se ha actuado de la misma manera con los deportistas israelíes o norteamericanos, pero están claras las reglas del juego en el planeta en el que vivimos. Yo no puedo sino mostrar admiración por las gentes que aquí, entre nosotros, han decidido acoger a refugiados ucranianos que huyen de una guerra horrible. Pero quiero preguntarme dónde estábamos hace 25 años cuando el ejército del señor Putin sacaba adelante un genocidio en toda regla en Chechenia. Parece que los chechenos no nos interesaban en absoluto, tal vez porque eran morenitos y musulmanes y esto no encajaba en nuestra visión de lo que debe ser la solidaridad. Alguien debería estudiar, en fin, lo que voy a llamar de manera un poco pomposa la guerra de las banderas. ¿Qué es lo que conduce a alguien a colocar una bandera ucraniana en la ventana de su casa? ¿Y qué es lo que conduce a otras personas, igual en algún caso son las mismas, a colocar una bandera palestina? Lo que hay por detrás sospecho que es muy rico en términos de percepción de lo que ocurre en el mundo. Sexta observación que quiero haceros. Cuando yo pienso en Ucrania, lo primero que viene a la cabeza es la condición de esos millares, decenas de millares, de jóvenes, de adolescentes que están en una trinchera, en una guerra horrible, permanentemente olvidados, ucranianos o rusos, no me importa. Menudean los análisis geopolíticos, geoestratégicos, geoeconómicos, pero la condición de esas gentes es sistemáticamente olvidada. Quiero recordaros que cuando se produjo la invasión rusa, la Internacional de Resistentes contra la Guerra solicitó de los Estados miembros de la Unión Europea que reconociesen la condición de refugiados a quienes habían decidido abandonar Ucrania y Rusia. Ningún Estado miembro de la Unión aceptó el buen sentido de esa petición. He contado muchas veces que en marzo de 2022, recién iniciada la guerra, cayeron en mis manos unas imágenes rodadas en una carretera en una zona rural en Ucrania. Un convoy militar ruso avanzaba por la carretera
Y repentinamente un grupo de civiles, 15, 20, 30, se apostó para impedir el paso. Lo primero que ocurrió es que de uno de los vehículos salió un soldado, blandió un fusil ametrallador y disparó varias veces al aire. Nadie se movió. Inmediatamente la tanqueta que encabezaba el convoy hizo ademán de abalanzarse sobre los cuerpos de los civiles apostados, pero en el último momento se detuvo. ¿Por qué me interesan esas imágenes? Infelizmente no sé cómo terminaba la historia, pero lo que yo tenía la oportunidad de ver ofrecía dos lecciones interesantes. Por un lado, demostraba que en Ucrania, al menos en aquel momento, había desobediencia civil no violenta. Y por el otro, en esa escena los soldados rusos se comportaban como seres humanos. Se hacían la pregunta pertinente: ¿vamos a pasar por encima de los cuerpos de estos civiles? ¿Qué culpa tienen de lo que hayan hecho nuestros gobernantes en Moscú o en Kiev? Cuando Donald Trump tomó posesión como presidente norteamericano, recordaréis que realizó algunas sonoras declaraciones en relación con la guerra de Ucrania. E inmediatamente la Unión Europea, esta bendita asociación, se puso en marcha y mostró su disposición a arbitrar un plan de paz para Ucrania. Había tenido 3 años para hacerlo. No hubo tal plan de paz. Lo que sabemos es que la Unión Europea ha ido rechazando uno tras otro todos los planes de paz, unos probablemente más serios, otros menos, que se han puesto sobre la mesa. Hace, qué sé yo, 1 año y medio, despuntó un plan de paz chino. Se adujo que como quiera que Rusia y China son aliados de aquella manera, vamos a dejarlo así. Pareciera como si esto implicase que uno debía rechazar de oficio un plan arbitrado por Pekín. Pues el plan no era particularmente neutro, en el sentido contrario de lo que invocaban los gobernantes europeos. Reclamaba, por ejemplo, el respeto de la integridad territorial de los estados, algo que a buen seguro interesaba a los gobernantes ucranianos. Y señalaba que debían acabar las amenazas de empleo del arma nuclear, algo que era un mensaje claramente dirigido contra el presidente ruso Putin, que era quien una y otra vez había sugerido que podría sopesar el empleo de armas nucleares tácticas. Hace un par de años presenté uno de los libros que están allí, en Can Batlló, ese centro social ocupado, semiocupado, en Barcelona. Y recuerdo vivamente que en el debate posterior tomó la palabra un joven ruso que para variar se llamaba, claro, Vladimir. Se autodescribió como opositor democrático a Putin y me preguntó qué es lo que entendía yo que debía hacer la oposición democrática a Putin. Yo le respondí que no tengo muy claro qué es lo que tenemos que hacer nosotros aquí, de tal forma que difícilmente podría dar consejos a quienes viven a 3.000 kilómetros de distancia. Pero a mitad de camino entre el argumento serio y la broma, le repliqué que lo que tenían que hacer era ocupar las fábricas y autogestionarlas como en 1905 y 1917, en el buen entendido de que entiendo que es esto también lo que tenemos que hacer nosotros aquí. Séptima y penúltima observación que quiero haceros. Qué difícil es lidiar con la figura de Donald Trump. Yo sé que la comparación igual no es muy afortunada, pero me viene ahora a la cabeza la imagen de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. Un lunes Trump puede decir que Zelensky, el presidente ucraniano, es un dictador, y cuando le preguntan el lunes siguiente afirmar que no recuerda haber dicho lo anterior. La verdad es un concepto vaporoso y etéreo. Solo albergo una certeza en relación con Trump. Trump es un empresario. Probablemente le resulta impensable colocar en el mapa a Ucrania. No sabe dónde está. Pero bien sabe lo que significa el término tierras raras. Esas tierras que albergan materias primas escasas, vitales, en relación con los últimos desarrollos tecnológicos. La explotación de las muy ricas tierras raras ucranianas está trabada por la guerra, porque la línea de frente entre los ejércitos ucraniano y ruso se solapa con esas tierras raras, con lo cual
Teníamos aquí una explicación primaria de por qué a Trump le interesaba acabar con la guerra de manera tan rápida. Por detrás no había ninguna solidaridad con los adolescentes ucranianos y rusos, estaba simplemente el negocio. De hecho, ya firmó con las autoridades ucranianas un acuerdo de explotación a futuro de esas tierras raras. Al margen, creo que es innegable que en virtud de su posición ideológica hay cierta sintonía entre Trump y Putin. Son dos políticos conservadores con discursos que recuerdan poderosamente a la extrema derecha, aunque a menudo lo queramos olvidar en el caso de Putin. Debo confesaros que las primeras tomas de posición de Trump en relación con Ucrania me sorprendieron. ¿Por qué? Porque yo creo que Estados Unidos, a lo largo de los 3 años anteriores, había obtenido pingües beneficios en Ucrania. ¿De qué manera? La industria energética y la industria militar norteamericana habían obtenido beneficios bestiales en Ucrania. No solo eso, la guerra de Ucrania debilitaba a competidores importantes de Washington, como es el caso, por supuesto, de Rusia, pero también de China o de la propia Unión Europea. En uno de esos libros que tenéis ahí, me hago eco de una estimación estadística bien interesante. Antes de 2022, antes del inicio de la guerra, el comercio bilateral entre la Unión Europea y Rusia era 15 veces superior al que mantenían Estados Unidos y Rusia. Cuando se establece un embargo económico occidental sobre Rusia, ¿quién sale perjudicado? Por supuesto, Rusia, pero en segunda instancia la Unión Europea y solo de manera tangencial y marginal Estados Unidos. Por esto me sorprendía un tanto la posición aparentemente tan crítica con la Ucrania de Zelensky y tan próxima a la Rusia de Putin, avalada por Trump. Sospecho que las semanas han devuelto las cosas a su situación inicial. Sabéis también que por detrás de este debate inequívocamente está una vez más la Unión Europea. Yo creo que tenemos que prestar atención a lo que está ocurriendo, porque nos están vendiendo con enorme inteligencia una moto impresentable. Pareciera como si el discurso en algunos estamentos directores de la Unión Europea viniese a decir: bueno, la Unión Europea ha estado casualmente bajo la tutela de Estados Unidos desde 1945, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, pero ya ha llegado el momento de emanciparse de esa tutela. Claro, la emancipación supone acrecentar espectacularmente el gasto militar. Esto es, supone reproducir el propio modelo norteamericano. No es un modelo alternativo de una gran potencia empeñada en defender los derechos, las libertades y la solidaridad. En este caso, me temo que uno debe recordar, por añadidura, que nada ha cambiado realmente. Hace unas semanas, probablemente recordaréis, que el ministro de Economía español visitó Washington y fue recibido por su homólogo norteamericano, que le pidió que el Estado español acrecentase sus aportaciones a la OTAN y que desapareciesen no sé qué aranceles vinculados con Google. ¿Alguien ha tenido noticia de que alguien hable del cierre, de la clausura de las bases militares norteamericanas presentes en el continente europeo? ¿Qué farsa es esta? Aquí no hay ninguna defensa europea independiente, hay una ratificación del discurso militarista que tenemos la oportunidad de apreciar por todas partes. Y de nuevo emerge por detrás el doble rasero. El ministro español de Asuntos Exteriores, el señor Álvarez, ha señalado muchas veces que una imaginable negociación con Rusia que implicase la entrega a esta última de territorios sería emitir una muy mala señal. Yo entiendo lo que quiere decir, pero es lo que ha estado haciendo la Unión Europea en las últimas décadas en Palestina, en el Kurdistán, en el Sáhara Occidental. Y estoy contabilizando lugares en los cuales se ha registrado un movimiento de fronteras. Si contabilizo los golpes de Estado asestados por Francia en el África subsahariana, el panorama es literalmente dantesco. ¿Qué sentido tienen las palabras del ministro de Asuntos Exteriores español? Por lo demás, me parece que no hay nada nuevo bajo el sol. Recordaréis
que pocos días después de tomar posesión como presidente norteamericano, Trump realizó unas sonoras declaraciones en las que señalaba que su proyecto para la Franja de Gaza era convertirla en una riviera para turistas ricos. Mucha gente se escandalizó. No sé muy bien por qué. Esto es lo que el mundo occidental lleva 5 siglos haciendo en todo el planeta. Admitamos que las formas de Trump son singularmente duras, brutales, pero el proceso de fondo me temo que no es nuevo. Octava y última de mis apreciaciones. Algunos amigos y amigas que me quieren mucho y me conocen mal piensan que yo me encuentro en una posición privilegiada para asumir una tarea. Dicen, a ver Carlos, llevas 40 años trabajando sobre la Europa Central y Oriental y algunos menos haciéndolo sobre la teoría del decrecimiento, sobre la perspectiva del colapso. Nada más sencillo que sumar los conocimientos que surgen de lo uno y de lo otro. Confieso que no soy capaz de hacerlo. No me queda más remedio que formular, sin más, a vuela pluma alguna intuición. Creo que en los últimos años hemos asistido a una formidable aceleración de muchos procesos. ¿En qué estoy pensando? En primer lugar, en la pandemia, de la mano de la demostración de que es posible alentar un formidable ejercicio de servidumbre voluntaria de poblaciones enteras. La figura de los llamados policías de balcón creo que tiene simbólicamente su relieve. En segundo término, en un puñado de noticias que llegaron en el otoño de 2021 y que asumieron la forma de problemas en el suministro de materias primas energéticas, cortocircuitos en muchos procesos económicos, financieros y comerciales, subidas espectaculares en los costos de transporte de las mercancías, por no hablar de ese globo sonda que cobró cuerpo en Austria en el propio otoño de 2021 y que señalaba que en adelante las unidades del ejército local se aprestaban a alcanzar una plena autonomía en energía y en agua para hacer frente a un posible apagón general. En un tercer escalón, en fin, habría que incluir la guerra ucraniana en este esquema. Creo que salta a la vista que por detrás de la guerra ucraniana hay una disputa soterrada sobre materias primas energéticas cada vez más escasas. Está también lo que algunos expertos describen como una diversificación definitiva entre dos líneas de generación del valor, la propia del mundo occidental y la característica del mundo chino-ruso. Se halla desde mi punto de vista la demostración palmaria de que no hay imperio bueno. Quien haya decidido ignorar las reglas del juego impuestas por Estados Unidos en Ucrania va mal. Y quien piense que hay algún proyecto de justicia y de solidaridad en la Rusia de Putin o en la China de Xi Jinping también va mal. En fin, consecuencia primaria de la guerra de Ucrania, no solo de la guerra de Ucrania, pero también de esta, es un activo proceso de militarización que se manifiesta a través de crecimientos espectaculares en los gastos en defensa, de negocios prósperos para la industria militar y de intervenciones militares que ya no van a precisar la etiqueta edulcoradora de humanitarias. Permitidme que subraye lo del crecimiento del gasto militar. A menudo se interpreta que en el caso del Estado español implica situar en un 2% el gasto militar como parte del presupuesto público. No es del presupuesto público, es del Producto Interior Bruto, que es un poco diferente. La subida es espectacular. ¿De dónde van a salir esos recursos? Bueno, quien no lo sepa a estas alturas anda también muy perdido. Si antes de la pandemia, en 2020, alguien me hubiera preguntado si yo creía firmemente que existía un riesgo de colapso general del sistema, yo habría respondido que sí. Pero probablemente habría agregado que en virtud de mi edad yo no lo iba a ver. Hoy ya no estoy tan seguro. Es cierto que yo he experimentado un franco rejuvenecimiento en los últimos años, pero sospecho que no es esta la explicación fundamental. Lo que hay por detrás es una aceleración pecaminosa de muchos procesos que nos sitúa ante el abismo. Los últimos años
he prestado alguna atención a una categoría que me parece que es de incorporación razonable en una discusión sobre como esta, lo del ecofascismo. Ya sé que el término resulta moderadamente sorprendente. Estamos acostumbrados a concluir que el prefijo eco acompaña siempre realidades saludables o, como poco, realidades neutras. Debo recordaros, sin embargo, que en el Partido Alemán Nacionalsocialista, el partido de Hitler, operó un activo grupo de presión de carácter ecológico, que defendía la vuelta al mundo rural, que criticaba agriamente las consecuencias negativas derivadas de la urbanización y de la industrialización, que postulaba en su caso el despliegue de prácticas de corte vegetariano, todo ello naturalmente al servicio de una raza elegida que estaba en condiciones de imponer reglas del juego a los demás. Muchas veces he recomendado en los últimos años la lectura de un libro de un periodista alemán llamado Karl Ameri. En su versión castellana la obra se titula Auschwitz, el nombre del campo de exterminio nazi en Polonia, comienza el siglo XXI, entre signos de interrogación. La tesis principal que maneja Ameri en esa obra sugiere que estaríamos muy equivocados si concluyésemos que las políticas que aplicaron los nazis alemanes hace 80 años remiten a un momento histórico singularísimo, coyuntural y por ello afortunadamente irrepetible. Ameri nos exhorta antes bien a estudiar en detalle esas políticas. ¿Por qué? Porque bien pueden reaparecer en los años venideros, no defendidas ahora por ultramarginales grupos neonazis, sino postuladas por algunos de los principales centros de poder político y económico, cada vez más conscientes de la escasez general que se avecina y cada vez más firmemente decididos a preservar esos recursos escasos en unas pocas manos en virtud de un proyecto de darwinismo social militarizado, de ecofascismo. Bien podéis intuir, en fin, que por detrás de esta propuesta en lugar central hay una discusión demográfica. En el fondo está la idea de que en el planeta sobra gente, de tal manera que se trataría de marginar a quienes sobran. Esto ya lo hacen, es la versión liviana del fenómeno, y en la versión más dura, literalmente, de exterminarlos. Acabo. Siempre que me refiero a estas materias, me gusta terminar enunciando una pregunta probablemente ineludible. He hablado en un par de ocasiones del riesgo de un colapso general del sistema. ¿Vamos a conseguir esquivar ese riesgo? En mi intuición la respuesta es no. Lo que está a nuestro alcance es mitigar algunas de las consecuencias más negativas del fenómeno y postergar un poco en el tiempo su manifestación. Debo confesaros, sin embargo, lo hago siempre, que este segundo horizonte, lo de postergar esa manifestación en el tiempo, no acaba de convencerme. ¿Por qué? Lo que me ronda en la cabeza es el título moderadamente humorístico de un libro de un norteamericano llamado John Michael Greer. En una imaginable traducción castellana, ese título rezaría: colapse ahora y evite aglomeraciones. La tesis de Greer viene a decir: si inexorablemente vamos a colapsar, ¿no será lo más inteligente que empecemos a construir ya los rasgos propios de la sociedad post-colapsista? Ahora que el cambio climático, no es el mejor día para decirlo, no ha hecho sentir todavía sus consecuencias más negativas, ahora que todavía contamos con materias primas energéticas y no energéticas en cantidades importantes, desde el recordatorio de que la mayoría de los colapsos registrados en el pasado tuvieron consecuencias saludables en lo que hace a reruralización, desjerarquización y autonomía local, y desde la intuición, en fin, de que el colapso puede borrar de un plumazo muchos de los problemas que nos acosan en lo que se refiere a la propiedad privada y a la deuda. Gracias por haberme escuchado. Bueno, pues entiendo que ahora es vuestro turno. Sí, yo una pregunta quería hacer. Con respecto a la guerra de Ucrania y Rusia,
al inicio de la guerra hubo conversaciones de paz en Estambul entre los dos contendientes. Y estaban llegando ya a acuerdos de paz, bueno, que ya se estaba firmado el acuerdo, y llegó Boris Johnson y dijo a parar. Mi pregunta es si no estarían más interesados los anglosajones en esta guerra que los combatientes. Bueno, los anglosajones y los europeos occidentales en general, ¿no? Ciertamente. Quiero decir porque, claro, quiero introducir lo de Nord Stream 2 y el gas que iba a llegar de Rusia a Europa iba a dejar un poco aislado a Estados Unidos y a Rusia, con respecto a Inglaterra, con respecto a Europa y a Rusia. Bueno, en realidad es que esto que mencionas tiene sus antecedentes hace 25 años. Tú recordarás que en la década de 1990 hubo proyectos muy avanzados encaminados a incorporar a Rusia a la OTAN. Y el fenómeno fue frenado por la propia OTAN. La explicación era sencilla. La OTAN precisa de enemigos. Y no hay ningún enemigo más connotado que Rusia. Era el enemigo más fácil. Bueno, llevas razón en tu descripción. Esas negociaciones parecían avanzar con atrancos, con problemas, pero creo que en la percepción de la mayoría de los analistas estaba la idea de que la guerra no se iba a prolongar mucho, de que terminaría en unas u otras condiciones, mejores o peores para uno u otro bando, pero que no se iba a prolongar. Yo antes he sugerido que Estados Unidos estaba claramente interesado en que este conflicto bélico se prolongase. ¿Por qué? Porque sus grandes empresas obtenían pingües beneficios y porque el conflicto debilitaba a sus competidores. No creo que tengamos que buscar mayores explicaciones. Claro, aquí hay un debate en la trastienda, la posición del gobierno ucraniano. La posición del gobierno ucraniano ha sido siempre un poco extraña. Las más de las veces se ha plegado a las imposiciones occidentales, fundamentalmente a las norteamericanas y a las británicas. Pero en algún momento parece haber mostrado alguna independencia, supongo que porque deseaba que la guerra acabase. Esto es, los intereses de las potencias occidentales no eran necesariamente los del gobierno ucraniano. Al fin y al cabo, Ucrania está poniendo los muertos. Esta es otra dimensión interesante de esta guerra, ¿no? En la trastienda el mundo occidental mueve sus peones, pero los muertos los ponen los ucranianos. Antes recordarás que me refería al plan chino. Ese plan chino fue rechazado por todas las cancillerías occidentales, sospecho yo que sin leerlo. Y sin embargo, Zelensky coqueteó con una eventual negociación. Me imagino que de nuevo, y a tono con lo que tú sugieres, le cortaron las alas. ¿Qué más se os ocurre plantear? Hay una pregunta que en los medios no sale, bueno, los muertos, por ejemplo, ¿no? Lo que es, bueno, Rusia va ganando terreno, en Zaporizhia, bueno, pero yo no sé, los medios, pues en Twitter y hay cosas que algunas no te crees, ¿no? Pero yo, por ejemplo, se habla de más de 500.000 muertos por una parte y por otra. Eso, no sé, pregunto, ¿será cierto? Hasta donde llega mi conocimiento, y confieso que es precario en esta materia, no hay datos solventes. Me imagino que son cifras excesivas. Aunque debo confesar que lo que está ocurriendo estos días entre Irán e Israel también me produce alguna perplejidad en lo que respecta al número de muertos. Si nos guiamos por las versiones oficiales respectivas, el número de muertos es bastante contenido y las imágenes son de edificios enteros asolados. Pues si allí había gente dentro, o están muertos o están muy mal heridos, con lo cual igual la capacidad de estructura de estas armas no es tan notable como pudiera parecer. En Ucrania hay una censura con respecto a la cifra de muertos. Y la censura tiene cierta lógica en términos del conflicto. En Ucrania hay graves problemas para reclutar jóvenes. Obviamente a los jóvenes no les hace gracia que los lleven a una línea de frente. Y en Rusia los hay también. En Rusia, al menos al principio del conflicto, se hizo valer un fenómeno llamativo en relación con los muertos, que probablemente era una reproducción de algo que había ocurrido con ocasión de la Primera y de la Segunda Guerra ruso-chechena postsoviéticas. Los soldados rusos nunca procedían de las grandes ciudades, de Moscú y de San Petersburgo.
Eran soldados, reclutas procedentes de zonas rurales, a menudo de escenarios étnicamente minoritarios, con lo cual el impacto emocional de la llegada de los cuerpos de los soldados muertos a Moscú o San Petersburgo no se hacía valer. Esto, claro, era una operación tramada de ocultamiento de realidades tétricas. De todas maneras, incluso en Rusia, que es un país con casi 150 millones de habitantes, a buen seguro que hay un debate sobre esto, porque si no son medio millón, no es una cifra despreciable, con lo cual, a buen seguro que la conciencia de lo que ocurre está ahí. Tanto más cuanto que no debéis olvidar que estamos hablando de dos sociedades, la rusa y la ucraniana, muy entrelazadas en el pasado, con muchas relaciones de parentesco de uno y del otro lado, con lo cual lo de los muertos es algo que se puede ocultar hasta cierto punto. Pero yo no dispongo de cifras solventes. En realidad, cuando te escuchaba, me ha venido a la cabeza las polémicas que todavía corren sobre el número de muertos generado por la Guerra Civil Española. Se hablaba de 1 millón de muertos, pues no parece que fueran tantos, ¿no? Pero bueno, tardaremos tiempo en saber cuál es la cifra. Sí. Buenas tardes. Gracias. Yo he llegado un poco más tarde y no sé si al principio de su exposición se ha referido en algún momento a las causas o el inicio del conflicto, porque en Europa se conoce pues, la fecha de inicio de la guerra, pero los 2014, los hechos que ocurrieron en la zona del este de Ucrania, ¿sí? Vale. Eso es por un lado una cuestión que creo que habría que conocer o iluminar debidamente. Y por otro lado, y pido disculpas si no he escuchado, y por otro lado, ¿qué es lo que piensas sobre Moldavia? Yo soy nativa de Moldavia, he salido hace 25 años de ahí, y como digo ahora, pues es un país, en un sándwich, está entre Rumanía, de la OTAN, y Ucrania, que también ha marcado la integración europea. Moldavia, que también está como mirando hacia el futuro europeo. ¿Qué es lo que nos puede decir sobre Moldavia? Algunos de los ejercicios de imaginación que se hicieron en Occidente en los últimos años sugería que un eventual avance del ejército ruso en el sur de Ucrania que permitiese ocupar Odessa permitiría al mismo tiempo enlazar con la República del Transnistria, que es una república con mayoría de población rusa, con vocación secesionista con respecto a Moldavia. El ejercicio era demasiado imaginativo. El ejército ruso no ha pasado de Gerson, de tal manera que le queda lejos Moldavia. Pero vaya por delante que tampoco sigo mucho lo que ocurre en Moldavia. La posición es en efecto complicada, ¿no? No es tan tétrica como la de Ucrania, no nos engañemos, en la medida en que no hay un ejército invasor que ocupa un 20% del territorio, o si lo hay, no tiene el mismo potencial. Y del otro lado hay un Estado miembro de la Unión Europea y de la OTAN que es Rumania, lo cual me imagino que genera cierta posibilidad de escapar. De todas maneras, tu pregunta me viene bien para subrayar algo que ocurre siempre que hay un conflicto bélico que suscita mucha atención. Concentramos abrasivamente la atención en ese conflicto bélico y nos olvidamos de lo que ocurre alrededor. Bielorrusia, Bálticos. Claro, y aquí hay demasiadas tensiones como para olvidarlas, ¿no? Entiendo por lo demás que en el panorama político interno en Moldavia hay división de opiniones y que hay una parte de la opinión pública que simpatiza con Rusia, de la misma suerte que hay otra parte de la opinión pública que procura alejarse cuanto antes de Rusia y su lógica imperial y sumarse a la Unión Europea, pero no hay una rotunda mayoría. Con lo cual, esto genera un escenario delicado que como poco debe suscitar nuestra atención. Aunque, en fin, si yo dije antes que Donald Trump tiene grandes problemas para situar en el mapa Ucrania, no sé qué decir de Moldavia. Esos problemas ya serían inabarcables. Sí. Te he visto pesimista, muy pesimista, en el tema de un colapso evidente de toda la economía mundial.
Esto también yo pienso que se tiene que ver con el imperialismo americano, que cada vez está más en decadencia y tiene problemas de deuda exterior muy grandes. Bueno, déjame que te diga antes que nada que los adjetivos pesimista o optimista no me gustan mucho. ¿Por qué? Yo entiendo que es perfectamente legítimo que alguien diga es que tu análisis, Carlos, no es correcto. Por esto, por aquello, por lo otro. Bien. Pero mi análisis no gana ni pierde nada por ser optimista ni pesimista. Pero admito que esta es una queja menor, que seguro que me disculpas. A ver, creo que no preciso demostrar que asistimos a una creciente caotización en el planeta. Cambio climático, agotamiento de las materias primas, agresiones contra la biodiversidad, escenario social lamentable, conflictos bélicos. Este caos creciente es el producto de una operación tramada del capital para mejorar su posición, el ecofascismo, o por el contrario es una consecuencia de la incapacidad del capital para lidiar con sus propios problemas. Ojo con esta segunda hipótesis, que es tan legítima como la anterior, pero que comúnmente olvidamos. ¿Por qué? Porque yo creo que hay mucha gente que idealiza las prestaciones del capitalismo y considera que el capitalismo es un sistema omnipresente, omnisciente y omnipotente. Yo no lo veo tan claro. Lo digo de otra manera. Creo que históricamente el capitalismo, en efecto, fue un sistema que demostró una formidable capacidad de adaptación a los retos más diferentes. La gran pregunta hoy, a tono con lo que acabo de decir, es si no estará perdiendo dramática y rápidamente los mecanismos de freno que en el pasado le permitieron salvar la cara. De tal suerte que está empeñado en hacer máximos los beneficios en un periodo de tiempo muy breve, sin plantear ningún horizonte de futuro. Claro, este horizonte no es particularmente halagüeño, no nos engañemos. Ese sistema se desmorona sobre nuestras cabezas y hoy por hoy nuestra capacidad para dar una respuesta razonable a esta tesitura tan delicada es muy limitada. Seguro que alguna de las personas que estáis aquí habéis leído un libro celebrado, el libro de Naomi Klein titulado La doctrina Shock. En sustancia es un estudio de cómo el capital aprovecha las catástrofes naturales para mover pieza en provecho propio. Estoy pensando en el tsunami del sudeste asiático en 2004, que arrasó buena parte de la vida en las costas orientales de la isla de Ceilán y que permitió después una reconstrucción en provecho de resorts turísticos. O estoy pensando en el huracán Katrina en Nueva Orleans, si no me equivoco, el año siguiente, que permitió en este caso el despliegue de políticas neoliberales extremas. ¿Estos dos ejemplos que acabo de proponeros se ajustan a la verdad? Sí. Pero deducir de ello que el capital siempre es tan hábil, me parece que es equivocarse. Creo que en el fondo lo que estoy esgrimiendo ahora es una tesis que no me importa desplegar en clave casi personal, aún admitiendo que el argumento que utilizo tiene un alcance limitado. Supongo que la mayoría de las personas que estamos aquí hemos trabajado para un empresario privado y muchas veces hemos dicho que era un imbécil terminal. Que era un imbécil terminal en lo que respecta a sus propios intereses, no a los nuestros. Esto es, que si fuera más hábil, más sagaz, más inteligente, nos explotaría mucho mejor. ¿Cómo podría ser que el sistema, que es el producto de la suma de la acción de un sinfín de imbéciles terminales, fuese, sin embargo, un sistema racional, exultante, que resolviese de manera eficiente todos sus problemas? Yo no acabo de verlo. Y tal vez la ejemplificación mayor de esto es Donald Trump. Es que yo creo que ni siquiera es evidente que está defendiendo sus propios intereses empresariales, ¿no? La locura en la que se encuentra inmerso. Claro, alguien dirá, me he puesto el techo un poco alto, porque si uno piensa en el presidente argentino, Milei, ese señor está mal de la cabeza, ¿no? No sé. Muchas veces el diputado de Esquerra rufianda en el clavo, pero una vez yo creo que erró gravemente cuando dijo que Isabel Díaz Ayuso y Milei eran figuras clásicas de alumnos que de jóvenes maltrataban a sus compañeros. Eran maltratados por sus compañeros
Y yo creo que ahí se explica la ira con que se enfrentan al mundo en todas sus manifestaciones. No sé si veis lo que estoy diciendo. ¿No os resulta más fácil identificar que eran niños maltratados y que han acabado por segregar como respuesta una actitud hiperagresiva, irracional? Bueno, claro, vuelvo al principio. Tiene razón que con estos mimbres no hay muchos motivos para ser optimista, ¿no? En realidad, alguien podría reprocharme que el propio concepto de colapso que he manejado arrastra un problema. Yo sigo hablando del colapso como si fuera algo que puede surgir en el futuro. Si alguien dice que el colapso es esto que tenemos aquí delante de los ojos, entiendo que el argumento se puede fundamentar con datos sólidos. Con lo cual, bien, pues un dato más en provecho del pesimismo. Pero de todas maneras, yo sigo pensando que nuestro problema principal es la falta de reacción que nos impide ver esto que está ocurriendo. Seguimos en el día a día, seguimos bebiendo cervezas por la tarde, con lo cual sabemos que las cosas van mal. Esto lo reflejan las encuestas. Las encuestas lo reflejan, ¿no? Si en 1980 un periodista hubiera salido a la calle aquí en Iurreta y hubiera preguntado a la gente cómo veía el futuro, habría escuchado todas las versiones, pero la mayoría probablemente eran optimistas. Habría dicho, bueno, no lo veo mal, se salía de una dictadura, bueno. Hoy sale un periodista a la calle y formula esa misma pregunta. Bueno, claro que se encontrará con personas que están en el viva la vida, pero la mayoría tenemos motivos muy sólidos para concluir, con herramientas y profundidades diferentes, que esto no va bien. Ya me has dejado más tranquilo. Sí. Buenas tardes. Los medios de comunicación, algunos medios de comunicación informaron en algún momento de que Rusia utilizaba material iraní, sobre todo con los drones, ¿no? Su conflicto en Ucrania, ¿no? Pregunta un poco hacia qué tipo de relación ha tenido Rusia con Irán, o tiene, y si de alguna forma Rusia se puede ver involucrada en los acontecimientos que están teniendo ahora entre Israel y Irán. Bueno, no acontecimientos, pero por decir algo. Por no ser muy pesimista. A ver, la Rusia independiente heredó de la Unión Soviética una relación cordial y privilegiada con el Irán de los ayatolás, que se ha mantenido en el tiempo y que ha permitido que Rusia oficiase como intermediario en las negociaciones relativas fundamentalmente al programa nuclear iraní. Es cierto lo que has dicho, que Rusia ha empleado drones iraníes, pero no es menos cierto que una parte del arsenal militar iraní ha sido proporcionado, vendido por Rusia, con lo cual aquí la relación es muy fluida. El otro día Putin criticó agriamente la agresión militar israelí contra Irán. Tampoco era ninguna sorpresa, ¿no? La relación de Putin con Israel es muy ambigua, no nos engañemos. Nunca ha plantado cara al Estado de Israel de manera furibunda, con lo cual el Estado de Israel parece que tiene ahí una especie de, si no cómodo apoyante, sí al menos un enemigo muy limitado, ¿no? De hecho, en algún momento Israel se ofreció como intermediario en las negociaciones entre Rusia y Ucrania, ¿no? Pero parece que en este caso, claro, en el caso de Putin lo que prima es la idea de que Estados Unidos nos está metiendo en un embrollo. Digo Estados Unidos porque interpreto que Israel no es sino un agente al servicio de la estrategia norteamericana, por mucho que digan que Washington no está interviniendo materialmente en Irán, que esto le tiene que preocupar por lógica a Putin, ¿no? Me imagino que sigue ejerciendo presiones para que esto se frene, ¿no? Pero, bueno, algo de lo que he dicho hace un momento tengo que volver sobre ello. Lo de Gaza, ¿qué tipo de respuesta ha suscitado en la Rusia putiniana? Ninguna. ¿Por qué? Bueno, pues porque de nuevo hay una sintonía ideológica de profundis entre una figura como Trump, Putin y Netanyahu. Y quien no lo quiera ver,
pues está olvidando. Otra cosa es que Putin, en términos de intereses geoestratégicos de su país, en determinado momento se enfrente a determinadas políticas arbitradas por Estados Unidos. Antes he dicho algo, por lo demás, que es discutible. Yo sostengo que quienes están matando a gente en Gaza no son los soldados israelíes, somos nosotros. Es nuestro modo de vida, el mundo occidental y sus privilegios. De tal forma que aquí tenemos el gobierno más progresista de la historia, que anuncia su designio de arbitrar un embargo de armas sobre Israel y que sigue autorizando la venta de armas a Israel. Y esto es el pan nuestro de cada día, es el estilo de nuestra vida. Y me he detenido antes, por cierto, porque hay algo que nunca me ha gustado en las descripciones de lo que ocurre en Gaza. Algo que yo mismo en algún momento he empleado, esto de... Es que en Gaza un porcentaje muy alto de los muertos son mujeres, niños y ancianos. Como si los adultos en edad de combatir se mereciesen que los asesinasen. El argumento, no sé si os percatáis, es singularmente perverso, ¿no? Es bien intencionado, no lo dudo, pero por detrás está la idea de que alguien se merece, en virtud de su edad, ser víctima de un genocidio. Carlos, ¿qué opinión tienes tú sobre China? Yo lo veo ahí a China que está agazapado, está ahí, no mete ruido, tiene fronteras con Rusia tremendas. Yo pienso que, como bien has comentado antes, Trump no es político, es empresario. China, yo no sé si son políticos o son empresarios. No sé, veo ahí como que los chinos están romperos, destruiros, matarlos, y ellos están agazapados ahí y no se meten aparentemente no se meten en ningún sitio, y sin embargo están entrando en toda la economía mundial. La opinión de China, a ver, no sé, la opinión desde tu punto de vista. Vaya por delante que yo no soy un experto en China. Recordaréis que en algún momento de mi charla he mostrado cierto recelo ante la idea de que la alianza ruso-china sea singularmente sólida. Me parece que por detrás hay más elementos de tensión de lo que pudiera parecer. A ver, punto de partida inicial. A China la guerra de Ucrania no le gusta. ¿Por qué? Porque no le gustan las algaradas. Su procedimiento de obtención de ganancias en términos de hegemonía pasa por el terreno comercial, por hacerse presente en los 5 continentes, ir copando mercados, y esto de las algaradas militares desordenan las cosas, aunque claro, no dejan de tener alguna dimensión interesante para China que mira de reojo. La reconstrucción de Ucrania va a ser un fenómeno muy suculento para China, que no lo olvidéis, por cierto, tiene ya antecedentes de intervención en materia de infraestructuras en Ucrania. Buena parte de los estadios que se utilizaron con ocasión, yo creo que era de la Copa Europa de Estados de fútbol, fueron construidos rápidamente con capitales chinos. ¿Por qué digo que la relación bilateral entre China y Rusia es más compleja de lo que pudiera parecer? Por 3 razones fundamentales. La primera, cuando la Unión Soviética desapareció en 1991, el tamaño de la economía rusa era muy similar al tamaño de la economía china. Hoy, el tamaño de la economía china es entre 4 y 5 veces superior al de la economía rusa. ¿Qué quiere decir esto? Que la capacidad de influencia de China es infinitamente mayor que la que se registraba hace 35 años. Y esto, claro, no opera en beneficio de Moscú. Segundo, aunque a menudo creo yo que no se hable de esto, la visión de las relaciones internacionales que blanden Rusia y China es muy diferente. China piensa que en el planeta hay 2 grandes potencias, Estados Unidos y la propia China, que ha sustituido en esta tarea a la Unión Soviética de antaño. La percepción rusa habla de un planeta marcado por media docena de grandes potencias. Ahí estarían Estados Unidos, la Unión Europea, Rusia, China, Japón, la India, que tendrían que buscar la vía de la cooperación o la del conflicto.
El tercer y último problema guarda relación con algo que has mencionado. Pongamos la mirada un momento en la frontera ruso-china en Asia, no puede ser en otro lugar. Al norte, en la Siberia rusa, bien sabéis que la densidad de población es muy baja. Al sur, China sigue siendo un gigante en ebullición demográfica. Las autoridades rusas en Siberia y, por extensión, las autoridades rusas en Moscú, pareciera como si temiesen ancestralmente que un incremento sustancial de los flujos comerciales entre los dos países en Siberia acabase por traducirse en una llegada paulatina de poblaciones chinas que vendrían a alterar delicados equilibrios demográficos. Y esto acaba operando como una especie de freno inercial que impide el despliegue pleno de esas relaciones comerciales. El efecto final es que, claro, China y Rusia están de acuerdo en muchos elementos en lo que se refiere a la contestación de la hegemonía norteamericana o en general de la hegemonía occidental. Pero por detrás no solo están estos problemas que acabo de mencionar. Tú sabes que la relación histórica entre Rusia y China ha sido comúnmente mala de siempre. En etapas recientes, desde finales de la década de 1950, olvidamos que buena parte de los arsenales soviéticos no estaban ubicados en la Europa occidental para hacer frente a la amenaza que suponía la OTAN. Estaban ubicados en la frontera con China, porque China era percibida como una amenaza. Hoy no lo es, ciertamente, en las mismas dimensiones, pero siempre me ha parecido llamativo que de vez en cuando aparezcan noticias que dan cuenta de cómo Moscú se manifiesta remiso a entregar determinadas tecnologías militares a China, tal vez porque intuye que en un momento determinado esas tecnologías se pueden volver en su contra, ¿no? También aquí el panorama invita por un lado a la curiosidad, ciertamente, pero no particularmente al optimismo. Sí. Yo quiero preguntarte por la capacidad militar rusa. Desde hace unos, más o menos desde que llegó Trump, llega la idea a través de los medios de comunicación de que el discurso de Estados Unidos es: me retiro retiro fuerzas de Europa y por lo tanto Europa tiene que gastar más en defensa, ¿no? Nos hablan del incremento del gasto. Y la amenaza que justifica eso, en principio, es Rusia. Pero desde el desconocimiento tengo un poco la intuición de que Rusia apenas ha avanzado unos cientos de kilómetros en varios años. No sé si tú puedes ilustrar un poco eso. Y entonces, ¿qué es lo que está detrás del gasto en defensa? Es decir, ¿cuál es el interés que tiene? Entiendo que hay una parte que es que las armas se le van a comprar a Estados Unidos y ahí hay un negocio, pero luego realmente Europa, si hace una inversión fuerte en armamento y una carrera militarista, ¿para enfrentarse con quién? Tú sabes que en el inicio de la guerra ucraniana hubo muchas discusiones sobre la capacidad militar rusa. Se dijo: Moscú está demostrando que está mucho más enfangado de lo que pensaba. Un ejército menor como el ucraniano está dando réplica. Admito que la discusión permanece abierta. Yo creo que lo que ocurrió en febrero de 2022 es que Rusia calculó mal. No calibró cuál era la capacidad de resistencia del ejército ucraniano y no disponía de un plan B. Con lo cual, durante muchos meses, el escenario fue de zozobra militar para Rusia. El ejército ruso no avanzaba. Ahora lo hace, pero ciertamente lo hace de manera extremadamente lenta y yo creo que con consecuencias dramáticas en términos de la economía del país. Esto no es fácil de mantener en el tiempo, ¿no? Al margen, la tecnología militar rusa está claramente por debajo de la occidental. En algunos ámbitos no tengo ninguna duda, pero en otros no es tan evidente. Es de nuevo una pregunta que estos expertos que parecemos tener aquí no nos están respondiendo en relación con la crisis irano-israelí. Parece que el célebre escudo que protegía a Israel de los misiles balísticos rivales no es tan eficiente como se señalaba. Pero a mí me gustaría aquilatar el conocimiento y saber hasta qué punto es completamente ineficiente o no lo es, ¿no? Si Irán está lanzando misiles un poco al tuntún, o si realmente hay un plan preestablecido ante el cual Israel no se sabe defender. Sabéis que corren los rumores de que Netanyahu abandonó el país
en las primeras horas de la respuesta iraní. El avión presidencial israelí, no pongo la mano en el fuego porque sabéis que estas son noticias que corren por las redes sociales, y a saber, estaba en Atenas, como indicador de que sabía que las cosas no iban a ser fáciles. Bueno, se ha dicho muchas veces que Irán no era los pobres palestinos de Gaza. A ver, segundo, si tengo que responder provocadoramente a tu pregunta, el gasto militar acrecentado que la Unión Europea nos propone, ¿a quién aspira a hacer frente? A nosotros mismos. Se trata de apuntalar un proyecto militar autoritario que permita hacer frente, en un escenario de escasez general, a eventuales revueltas populares. ¿Por qué? ¿Realmente alguien cree en serio que la Rusia de Putin va a atacar a la Unión Europea? Por lo pronto no hay ningún antecedente. Lo dije antes. Aquí unos y otros actúan con terceras partes de por medio. Las repúblicas del Báltico. Bueno, a ver, admitamos que Putin tampoco es un agente particularmente racional, con lo cual no puede uno descartar nada por completo. Pero ya esto sería meterse en un fregado realmente duro. Yo me limito, en este caso, a echar mano de un argumento casi ecuménico religioso. ¿No es más inteligente que se pongan de acuerdo con la Rusia putiniana para rebajar el gasto militar en ambas partes?